Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las funciones lineales y cuadráticas. Vamos a empezar por ver las funciones lineales. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de estas funciones. Y para eso tenemos que identificar las funciones lineales. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que cualquier función que se pueda escribir en la forma siguiente, esta de aquí, donde a y b son números reales, bueno, pues se llama función lineal. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Ya vemos que aquí tenemos realmente ecuaciones lineales. Realmente esto se puede representar de esta manera. Y es igual a menos 2x más 4. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Recordar, aquí tenemos la forma de la pendiente ordenada al origen. Es decir, aquí tenemos la ordenada al origen y aquí tenemos la pendiente de la ecuación. Bueno, pues lo mismo nos pasa aquí. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver? Ya sabemos que esto es igual a y es igual a menos 2x más 4. Es decir, que aquí tenemos la ordenada al origen y aquí tenemos la pendiente. Bueno, pues ¿cuál es la ordenada al origen? Bueno, pues ya sabemos que es 0 y 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Una vez que localizamos este punto y sabiendo cuál es la pendiente, bueno, pues nos desplazamos 2 unidades hacia abajo y una hacia la derecha, o 2 unidades hacia arriba y una hacia la izquierda, porque tenemos menos 2 entre 1. Bueno, pues una vez que localizamos el segundo punto, simplemente realizamos la gráfica. Bueno, pues ya vemos que realizar las gráficas de las funciones es igual que realizar las gráficas de las ecuaciones lineales, porque ya vemos que esto es equivalente a y es igual a menos 2x más 4. Es decir, aquí tenemos la ordenada al origen y aquí tenemos la pendiente. Una vez que tenemos la ordenada al origen y tenemos la pendiente, bueno, pues localizamos un segundo punto por aquí arriba o por aquí abajo y ya simplemente realizamos la gráfica. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que realizar la gráfica de aquí. Ya sabemos que podemos realizar la gráfica también buscando las intersecciones. Bueno, pues cuando x es igual a 0, bueno, pues simplemente sustituimos la x por el 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos f de x es igual a menos 6. Bueno, pues aquí tenemos la primera coordenada. Pero realmente esto de x es igual a 0 no hace falta hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ordenada al origen. Ya sabemos que aquí tenemos 0 menos 6. Pero bueno, simplemente lo he puesto, pero ya sabemos que esto no hace falta. ¿Qué hace falta hacer? Bueno, pues cuando f de x, o lo que es lo mismo, y es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente sustituimos f de x por el 0. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos, despejamos para x, ¿y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos x es igual a 2. Bueno, pues aquí tenemos la segunda coordenada. Ya vemos que esta pertenece a la intersección con el eje x y esta pertenece a la intersección con el eje y. Y ya sabemos que para obtener la intersección con el eje y no hace falta hacer todo esto porque aquí la tenemos. Ya sabemos que aquí tenemos la ordenada al origen. Bueno, pues teniendo estas dos coordenadas las localizamos en el plano de coordenadas. Ya sabemos que representan a las intersecciones con los ejes y luego ya simplemente las unimos. Recordar que como estamos con una ecuación lineal, bueno, pues siempre vamos a tener una intersección con el eje x y con el eje y. Tarde o temprano esta recta se va a cruzar con el eje x y con el eje y. Bueno, pues obteniendo estas dos intersecciones y uniéndolas ya obtenemos la línea recta. Lógicamente estoy diciendo que cuando tenemos una ecuación lineal tarde o temprano se va a juntar con el eje x y con el eje y. Eso es porque tiene una pendiente mayor que 0. Recordar que si es igual a 0 obtenemos esta línea horizontal y aquí no se va a cruzar con el eje x sino con el eje y. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos que realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Ya sabemos que aquí tenemos la ordenada al origen, es decir, que tenemos 0, 5 sextos, y aquí tenemos la pendiente. Ya sabemos que con esta coordenada y empleando la pendiente ya podemos realizar la gráfica. O ya sabemos que también podemos localizar las intersecciones. Para x es igual a 0 no hace falta porque realmente ya lo podemos ver aquí. Si lo queréis comprobar, bueno, pues simplemente sustituir x por 0 y obtenemos esto de aquí. Ahora, cuando f de x o y, que es lo mismo, vale 0, bueno, pues sustituimos f de x por 0 y obtenemos esto de aquí. Despejamos para x y ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos menos 5 cuartos. Bueno, pues aquí tenemos la intersección con el eje x. Bueno, pues una vez que tenemos estas dos coordenadas, bueno, pues las localizamos en el plano de coordenadas y simplemente las unimos y realizamos la gráfica. Ya sabemos que podíamos haber empleado solo esta coordenada de aquí, que es la ordenada al origen, y también emplear la
pendiente. Bueno, pues eso ya cada uno que lo haga como quiera. Vamos a realizar otro ejercicio más. Nos dice lo siguiente, que determine la función lineal cuya gráfica sea una recta cuya pendiente es de 1/4 que contiene el punto este de aquí, de 2, 5, esta coordenada que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que determinar cuál es la función lineal de una gráfica que tiene esta pendiente y ya sabemos que pasa por este punto. Bueno, pues tenemos que obtener esto de aquí. La pendiente, bueno, pues ya la tenemos, ya sabemos que es 1/4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues sustituimos la A por esta pendiente y obtenemos esto de aquí. ¿Cómo obtenemos nosotros la ordenada al origen? Bueno, pues para eso tenemos que emplear este dato que nos están dando. Ya sabemos que la gráfica pasa por este punto. Es decir, que cuando x vale 2, f de 2 es igual a 5. Bueno, pues teniendo esto claro, simplemente vamos a sustituir los valores. Cuando la x vale 2, ya sabemos que obtenemos 5. Bueno, pues tenemos aquí la ecuación, simplemente tenemos que sustituir la x por el 2 y ya sabemos que es igual a 5. Bueno, pues multiplicamos este 2 por esta fracción y obtenemos esto de aquí. Despejamos para b, que es lo que nos interesa. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. Aquí tenemos 2 entre 4 es igual a 1/2 y ahora este 1/2 lo pasamos al otro lado, restando. Bueno, pues ahora continuamos, buscamos el denominador común. Bueno, pues aquí lo tenemos y ahora ya podemos realizar la resta. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 9/2. Bueno, pues ya hemos obtenido la b. ¿Cuál es la ecuación, o mejor dicho, cuál es la función lineal para esta gráfica con estos datos que tenemos aquí, que tiene una pendiente de 1/4 y pasa por este punto? Bueno, pues lo acabamos de obtener. Ya sabemos que es esta de aquí. Aquí tenemos la pendiente y esto es lo que vale b. ¿Cómo hemos obtenido b? Bueno, pues ya sabemos que la gráfica pasa por este punto, por 2 y 5. Bueno, pues ya sabemos que cuando x vale 2, f de x es igual a 5. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos que emplear esta ecuación sustituyendo esta x por el 2 y f de x es igual a 5. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Ya despejamos para b y obtenemos, como digo, el valor de b. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación, o mejor dicho, aquí tenemos la función. Bueno, pues por último vamos a hablar de una cosa de las funciones. Antes de nada, ya veis que estoy representando este eje como f de x, pero ya sabemos que se puede representar como y, pero como estamos con funciones, bueno, pues lo represento como f de x, pero ya sabemos que y es igual a f de x. Ahora bien, según vayamos realizando gráficas con funciones con notación de función, bueno, pues con frecuencia es útil pensar en la ordenada de cada punto que tenemos aquí sobre la gráfica como el valor de la función en un valor específico de x. Geométricamente, bueno, pues ya podemos ver que los valores funcionales que tenemos aquí realmente es la distancia dirigida del punto desde el eje x. Es decir, estamos con esta función de aquí, ya vemos que f de x es igual a x. Bueno, pues esta es su gráfica. Ahora, ¿qué pasa si x vale 1? Bueno, pues aquí lo tenemos, f de 1 es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 2? Bueno, pues tenemos f de 2 es igual a 2. Simplemente hay que sustituir la x por estos valores. Bueno, pues ya vemos que el valor funcional que hemos obtenido aquí es 1 y aquí es 2, para estos dos puntos que tenemos aquí. Ya vemos que este valor funcional que tenemos aquí realmente es la distancia dirigida del punto desde el eje x. Esta distancia que tenemos aquí, desde el eje hasta este otro punto. Y ya vemos que la distancia que hay desde el eje hasta este punto coincide con el valor funcional. Y lo mismo nos pasa con este otro valor funcional que es 2. Ya vemos que es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. Es decir, desde el eje x hasta este otro punto. Si lo queremos ver con esta otra función, bueno, pues ya vemos que f de x es igual a 2. ¿Cuál es la distancia que hay desde el eje x hasta este punto? Bueno, pues ya sabemos que es 2. Y así para cada punto que tenemos aquí. Entonces ya vemos que el valor funcional coincide con esta distancia que tenemos aquí desde el eje x hasta este punto de aquí. Ahora deciros que con frecuencia a esta función que tenemos aquí se le llama función identidad y a esta otra función que tenemos aquí se le llama función constante. ¿De dónde viene esta función? Bueno, pues viene de esta otra, f de x es igual a x más b. Bueno, pues cuando esta constante es igual a 0, obtenemos lo siguiente, f de x es igual
a B, a esto de aquí, a una constante. Bueno, pues por eso a esta función se le llama función constante y a esta función se le llama función identidad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones cuadráticas. Hasta la siguiente.